Bienvenidos a la sección titulada El Sinaí, organización y reorganización. La primera división en nuestro análisis es que el monte Sinaí y el monte Horeb son exactamente lo mismo, y lo voy a comprobar. Éxodo 19:18, monte Sinaí. En Éxodo 20, del verso 1 al 17, se mencionan los 10 mandamientos. Entiéndase que en Éxodo 19, inclusive Éxodo 20 hasta el 24, está hablando de eventos que ocurrieron en el monte Sinaí. Ok. Éxodo 19:1 y Éxodo 18, el verso 5, le llaman al monte Sinaí el monte de Dios. Ahora, puesto que al Sinaí se le llama el monte de Dios, ahora voy a darle un texto donde al monte Horeb se le da el mismo nombre. Y tenemos Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 8. Horeb, el monte de Dios. Por lo tanto, el monte Horeb y el monte Sinaí son lo mismo. Son el santo monte de Dios. Ahora, vamos a introducir que 70 ancianos líderes en el monte Sinaí fue un símbolo de organización. Sí, usted debe de saber que en el Sinaí se organizó la iglesia judía del Antiguo Testamento. Éxodo 24, el verso 1. Entonces Dios dijo a Moisés: sube hacia el Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos, subrayemos esta frase, de Israel, y adorarán desde lejos. Si notan, 70 ancianos, pero no de edad necesariamente, sino como líderes, como puestos de liderazgo en la reciente iglesia del Antiguo Testamento. En el Sinaí es donde se organizó la iglesia judía, y la evidencia aparece ahí en su pantalla. Gálatas 4:25 lo declara. Ahora voy a comprobar que en el Nuevo Testamento el símbolo de la organización de la iglesia judía eran los 70 miembros del Sanedrín. Ahora voy a dar un par por lo menos de textos para comprobar lo siguiente, pero deben de saber esto. El vocablo griego sinedrión se traduce como Sanedrín, pero muchas versiones en español lo traducen como concilio. Entonces, cuando usted encuentra en el Nuevo Testamento el término concilio, debe entenderse como Sanedrín, y el Sanedrín eran los líderes de la iglesia judía. Eran 70 miembros. Voy a darles el texto número 1. Hechos 24, el verso 20. O si no, que estos mismos digan qué delito encontraron cuando comparecí ante el concilio. Entiéndase como Sanedrín. Y compréndase, 70 miembros, símbolo de organización de iglesia. El concepto del Sanedrín, pero bajo este término, Marcos 15:43. Vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, es decir, del Sanedrín. 70 miembros, organización de iglesia. En la actualidad tenemos dos organizaciones en la misma denominación. Hablo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Voy a enumerar estas dos organizaciones dentro del mismo movimiento. Inclusive, en la iglesia judía era una denominación, pero ahí había otra organización que era la de Cristo con sus discípulos. Si notan, era la misma denominación con dos organizaciones trabajando con un mismo objetivo. Ahora vamos a ver, en nuestro tiempo también hay dos organizaciones dentro de una misma denominación, dentro de una misma iglesia. En este caso, vamos a numerar. Número 1, la organización de 1840.
1944. Y hacemos referencia a Daniel 8:14, los 2300 días que se traducen como años, 2300 años, que empezaron en el 457 a.C. y terminaron el 22 de octubre, día martes, de 1844. Esta organización, que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está enfocada en la salvación del mundo. He registrado en Mateo 28, verso 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Ese es el enfoque que tiene la iglesia. La iglesia es estar buscando a los impíos, a los paganos y mojarlos, porque ahora no los está preparando. Pero su enfoque es el mundo. Pero por necesidad, como la iglesia no está del todo bien, porque hay cizaña, infiltración de jesuitas, inconversos, mundanos que se han mojado y han ingresado a la iglesia con todas sus costumbres, entonces surge la necesidad de una más organización. Esta sería la número 2. La organización del mensaje que llegó en 1930. Y su enfoque está en hacer obra misionera, trabajar en favor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Y por qué lo decimos? Porque Cristo dio también la comisión, registrado en, apunten, Mateo capítulo 10, el verso 6. Ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Israel. ¿Qué significa? Para ello, vamos a leer lo que dice Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, en la página 131. Los adventistas del séptimo día, el Israel de hoy. Entonces, Cristo, al mandar a sus discípulos y a usted, que somos también discípulos, usted y yo, nos envía a Israel a buscar las ovejas perdidas dentro. ¿Israel quién es? La Iglesia Adventista del Séptimo Día, actualmente. Ahora, ¿por qué hacer una obra misionera en favor de la Iglesia Adventista? Bueno, vamos a ver el problema que la profecía nos señala. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, en la página 201 declara: la Iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder. ¿A quién dejó de seguir? A Cristo. Pero usted puede preguntar, ministro Enoch Martín, pero yo veo que los pastores hablan mucho de Cristo, predican mucho de Él. Sí, es cierto, hablan mucho de Él. Pero el hecho de que hablan mucho de Él no significa que obedecen a Él. No significa que siguen a Cristo como su líder. No, porque Cristo obedecía todo lo que estaba escrito y aplicable para su tiempo. Pero hoy, pastores, ancianos, secretarios, tesoreros, vocales, miembros de iglesia, etcétera, presidente de conferencia general, su enfoque no está en la vigencia de las órdenes directas de Dios a la Iglesia Adventista. Pongamos un ejemplo tan sencillo. La hermana Elena de White, profetisa de la Iglesia Adventista y fundadora de la misma, junto con otros pioneros, ella declaró inspiradamente en consejos sobre el régimen alimenticio. Ella dice: ni un gramo de carne debiera entrar en nuestro estómago. Y hoy veo un montón, y usted también los ve, usted corrobora, ve un montón de pastores, y los digo con cariño, pastorcitos, comelones y carnívoros, obesos, gordos. Esa es la realidad. No respetan la reforma pro salud, siguen tragando, comiendo. Digo tragando porque el bolo alimenticio se traga. Entonces, siguen comiendo carne, cuando Dios dijo no más carne. ¿Ven? Hablan mucho de Cristo, pero no practican lo que Cristo practicaba en el sentido de obediencia. Cristo obedeció todo lo que se le aplicó en su tiempo, pero hoy, en nuestro tiempo más avanzado, se nos aplica la orden de no más carne. Se nos aplica la orden de obedecer de acuerdo a la ley y al testimonio, en la Biblia y el espíritu de profecía. Y muchos adventistas no creen ni siquiera en los libros escritos por Elena de White. Ahora, mucho menos creen en toda la Biblia. Dicen por palabra que sí lo creen, pero no creen que Ezequiel 9 se va a cumplir en nuestro tiempo. Eso sí no les gusta. Si creen, Dios es amor. Ese texto les fascina. El texto que dice que de tal manera Dios amó al mundo y dio a su Hijo unigénito, eso lo aman. Pero no aman que Dios es fuego consumidor. Ese texto de la Biblia no lo aman.
Así que, hermanos, tenemos que reflexionar. Por eso hay necesidad de una reorganización, porque hay un problema. Entonces voy a citar Testimonios para la Iglesia, el volumen 5 o tomo 5, en la página 196 dice: los ancianos, entiéndase como líderes, pastores, presidentes de conferencia general, de uniones, de divisiones. Los ancianos delante de la casa, dice la profetisa de la iglesia hoy día, han traicionado su cometido. ¿Qué han hecho los líderes de la iglesia? Han traicionado su misión. No lo están cumpliendo. De predicar la real verdad presente, de instruir a los que son bautizados, solo los mojan. Esa es una realidad que usted lo corrobora, guste o disguste. Entonces, todo esto es un problema que tiene que solucionarse. Y por ello, Dios declaró, y ahí va a aparecer en pantalla este texto muy importante, es una cita: Boletín de la Conferencia General, sesión 34, volumen 4, extra número 1, abril 3, 1901, página 25, columna 1 y 2. Está muy largo, sí, pero es la evidencia. ¿Qué quieren que haga? Ahí está la evidencia en su pantalla. Ahora voy a leer esta cita. Que estos hombres están en un lugar sagrado para ser como la voz de Dios para el pueblo, como una vez creíamos que era la conferencia general. Esto está en el pasado. Lo que queremos ahora, subrayen esta frase, lo que queremos ahora es una reorganización. Lo dije despacio, sílaba por sílaba, una reorganización. ¿Qué necesitamos por tanto problema de no seguir las instrucciones de Dios de parte del liderazgo y del pueblo? Necesitamos una reorganización. Ojo lo que voy a decir. Como ministro del Evangelio, con la palabra, la autoridad de la Biblia, decimos: la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fundada e iniciada el 22 de octubre, martes de 1844 hasta nuestro tiempo, es el pueblo de Dios. Sigue siendo el pueblo de Dios. Pero ministros, que ahí hay mucho pecado. Sí, ¿y qué? Hay mucho pecado. Sí, y tenemos que ver cuál es la solución. Tenemos que permanecer en la iglesia. No tenemos que abandonar la iglesia. Esto quisiera que los opositores y mis detractores en las redes sociales y en los púlpitos adventistas pudieran tomar. Que el ministro Enoch Martín no dice que hay que salir de la iglesia adventista. Al contrario, enseño y reafirmo en este video que debemos permanecer en la iglesia adventista. Yo mismo estoy en la iglesia adventista. Muchos me quieren en la iglesia adventista y otros me odian en la iglesia adventista, pero me quedo con los que me quieren, pero dentro de la iglesia adventista, sin salirme, pero no calentando una banca como usted y muchos otros lo hacen, que no mueven ni un dedo ni para compartir este video. La iglesia adventista del séptimo día es el pueblo de Dios. Hay que permanecer en la iglesia para obtener el sello, gimiendo y clamando contra los pecados en la iglesia. Aunque te llamen criticón, disidente, rebelde, enemigo de la iglesia, no importa, es la orden de Dios. Léase, ahí va a aparecer en pantalla para que se lo memorice, Ezequiel 9:4. Y le dijo: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pone una señal a los hombres que gimen, número 1, y claman, número 2, contra las abominaciones que se cometen en medio de ella. Si notan, hay que gemir y clamar contra las abominaciones, contra los pecados. Guste o disguste al presidente de conferencia general, guste o disguste al presidente de división, guste y disguste al presidente de Unión Guatemalteca, Unión Mexicana, Unión Colombiana, Unión Española, Unión, etcétera. Guste o disguste, tenemos que saber que hay que gemir y clamar contra los pecados que hay en la iglesia. Por eso lo hago yo. Por eso lo seguiré haciendo, porque quiero el sello y la aprobación en mi frente de Dios, el sello del Dios vivo, para sobrevivir el juicio de los vivos que está en Ezequiel 9. Ahora, dice la sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, la página 149. Debe realizarse una reforma.
Luego dice, reforma significa una reorganización. Subraye, reorganización. Un cambio en las ideas, teorías, hábitos y prácticas. ¿Qué necesita y qué debe realizarse? Dice la fundadora de la Iglesia Adventista junto con otros pioneros. ¿Qué dice ella? Dice que debe haber una reforma. ¿Y qué es reforma? Reforma es una reorganización. Nuevamente, escriba ahí abajo. Otra vez, hágalo hasta que se le quede. Escriba reorganización en los comentarios. Eso es lo que necesitamos y eso va a ocurrir. Ahora les voy a citar Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, página 102, en el mismo libro. Dice, en visiones de la noche vi un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. ¿Qué es reforma? Ya lo leímos, es una reorganización. ¿Qué vio la hermana Juay en el seno de la iglesia? Una reorganización. Entonces, si usted hoy es cobarde, es miedoso, es un pastor asalariado, es cualquier empleado de la iglesia adventista del séptimo día y por ser empleado usted guarda silencio y no dice la verdad, es un cobarde, es un miedoso, etcétera, le advierto que todavía puede rescatarse, todavía puede salvarse, todavía puede recibir el sello del Dios vivo. Al momento de la grabación todavía puede. Pero se está acercando el tiempo donde van a venir los ángeles y van a cortar a todos los mudos. Mudos no porque no tengan lengua, no porque no puedan hablar, sino porque son cobardes, miedosos. A todos los mudos los va a venir a cortar los ángeles y va a haber una nueva reorganización. Lo va a realizar Cristo mismo. Apocalipsis, el capítulo 7, el verso 4, habla de los que van a cumplir la perfecta reorganización. Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Si notan, tenemos aquí a los 144,000 sellados, un número exacto, ni uno más ni uno menos. El cupo es limitado y la cuenta es regresiva, 3, 2, 1, 0. Se va a acabar muy pronto el sellamiento de los 144,000. Se va a acabar muy pronto la oportunidad de gemir y clamar contra todos los pecados en la iglesia. Se va a acabar, pero todavía puede. Para que luego cuando tengamos esta reorganización, los 144,000 adventistas del séptimo día fieles que permanecieron en la iglesia y recibieron el sello y se eliminó todos los pecadores y quedaron solo ellos van a hacer la reorganización perfecta. Y van a ir juntos a cumplir la misión que los adventistas, nosotros no hemos cumplido, de verdad. Vamos a ir a todas las naciones y Apocalipsis 7:9 declara. Traerán una gran multitud que nadie podía contar. ¿De dónde? De toda nación, tribu, lengua y pueblo. Así que hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. Si usted ha aprendido muy bien esto, denle me gusta a este video porque necesitamos una reorganización. Dele me gusta, aproveche la oportunidad. Y en la sección de abajo hay una cajita ya, puede dejarnos su opinión. Y lo primero que va a escribir ahí es reorganización. Y el signo igual, 144,000. Apunte, reorganización igual 144,000. Esta frase lo que significa es que la reorganización va a ocurrir según la profecía lo señala la Biblia y el espíritu de profecía. Va a haber una reorganización. Y lo mejor de lo mejor es que la iglesia adventista del séptimo día, fundada desde el 22 de octubre de 1844, día martes, de ahí en adelante, no va a caer la iglesia, no va a fracasar. La iglesia adventista va a triunfar, pero no con todos los infieles, solo con los fieles, solo con los sellados, solo con los valientes, con las heroínas, con los héroes, que aunque el montón rechaza esto, ahí están los héroes proclamando la verdad, como usted. Escriba ahí abajo, reorganización igual 144,000. Y por favor, comparta este video en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Instagram, en cualquier medio social que usted tenga acceso, ahora o nunca. Si usted tiene canal de YouTube, le doy permiso para que descargue este video y lo suba a su canal, ahora o nunca, porque el tiempo se nos está acabando. Gracias por habernos acompañado aquí. Si usted hace todas las instrucciones que le hemos dado hoy, de seguro nos veremos en la cumbre del Monte Sión. ¡Hasta la próxima! Hermanos y hermanas, gracias por llegar hasta aquí. La agencia misionera con sede en Guatemala
les proporciona 3 cursos intensivos con el objetivo de que usted se prepare para los últimos días y juntos podamos dar el fuerte pregón. El primer curso totalmente gratis es el Testimonio de Jesús, que consta de 22 lecciones 100% bíblicas. Temas como los 144,000, el juicio de los vivos reflejado en Ezequiel 9, la serie de las resurrecciones. ¿Sabía usted que hay una resurrección especial de adventistas del séptimo día? Con pura Biblia comprobamos estos temas, también como los siguientes: el reino premilenario, muy pocos lo conocen, el tema del tercer Elías, el tema del don profético, etc. Son 22 lecciones, 22 temas para que usted se prepare con pura Biblia. Y el segundo curso se titula Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor, ministro Enoc Martín, explico capítulo por capítulo del libro profético de Daniel, que consta de 12 capítulos. Nivel avanzado, donde utilizamos lo que es la Biblia y el espíritu de profecía para su entrenamiento. Al final del curso tenemos un regalo maravilloso de todas las gráficas proféticas. Y el tercer curso se llama Apocalipsis, el perfecto arte profético, donde explico capítulo por capítulo del último libro donde se encuentran y terminan todos los libros de las Santas Escrituras. Acá, nivel avanzado con Biblia y espíritu de profecía, le explicamos temas como los 7 sellos, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Yo sé que usted quedará maravillado con todo este entrenamiento. ¿Cómo lo puede solicitar? A través de vía WhatsApp a nuestro número personal, ministro Enoc Martín, el signo más 502 42 29 77 86. ¿Tiene algún costo los libros? No, son absolutamente gratis para usted. Llámenos y solicite su curso, y así sucesivamente usted lo estará recibiendo. Identifíquese por favor y con mucho gusto se lo enviaremos. Gracias.